La leyenda de Gozu se remonta al siglo XVII, y ya por entonces los rumores decían que con solo escuchar esta historia, los habitantes de una aldea quedaron tan aterrados que tuvieron escalofríos por muchos días, hasta que finalmente terminaron muriendo del susto. Ante semejante rumor, el gobierno local consideró que la leyenda urbana de Cabeza de Vaca era muy peligrosa, y se tomó la decisión de quemar todos los registros escritos sobre la misma. La leyenda cuenta que en un viaje escolar un maestro le dijo a sus alumnos que les contaría una historia llamada Cabeza de Vaca, que ésta estaba considerada como prohibida en todo el país. En ese momento, y antes de que siquiera empezara el relato, los niños ya empezaron a sentir el pánico. Gritaban y lloraban para que el profesor no siguiera contando la historia. Uno de los niños se puso blanco del miedo y cubrió sus oídos. Otros empezaron a gritar. El profesor nunca se detuvo y contó la historia hasta el final, o al menos lo que conocía de la leyenda. Casi una hora después recuperó la conciencia. El autobús en el que viajaban se había caído en una zanja. Los estudiantes estaban desmayados y les salía espuma por la boca. Por otra parte, el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. Nunca se volvió a escuchar la leyenda de Cabeza de Vaca, aunque algunos dicen que la leyenda original nació a partir de un escrito de ciencia ficción hecho por el autor japonés Kamatsu Saikyo. Pero nadie puede encontrar registros que vinculen a este autor con la leyenda. También existe una leyenda ucraniana llamada Cabeza de Vaca, sobre una mujer que recibe una buena fortuna como recompensa al ofrecer refugio a la cabeza de vaca sin cuerpo que la visita en su casa una noche. Gozu es una de esas leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia, en este caso de Cabeza de Vaca, un relato de horror que nadie conoce bien, nadie ha escuchado y nadie puede contarlo, ya que el nivel del horror que se maneja en la historia hace que literal la gente muera de miedo después de pasar unos días aterrorizados y sin poder dormir. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos, terminadas en dedos largos, con garras que pueden cortar carne como mantequilla, y que se desplaza haciendo un sonido del cual recibe su nombre, teke, teke. La leyenda cuenta que Teke Teke es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaban el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo que sucedió, e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche, la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y con sus tripas colgando, que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad, y de esa forma dejarlos en las mismas condiciones que ella. Se dice que en la actualidad Teke Teke sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es un ánima en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento. Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por el suelo y paredes, moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella y vengarse del sufrimiento por el que pasó en vida. El poema de la muerte, Tomino's Hell, es un poema japonés escrito por Yomota Unihiko en el año 1919 en el libro de poemas The Heart is Like a Rolling Stone. Según el mismo poema, decía que si se recitaba en voz alta podrías tener algún tipo de accidente, pero en la mayoría de los casos les llegaría la muerte a los incautos que se atrevieran a hacerlo. A algunos de los que lo hicieran, lograrían salvarse,
pero pasarían por una dura enfermedad. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría muere. Es bastante difícil encontrar el poema. Unos pocos han subido videos bromeando, pero lo que recitan es otro poema, que no tiene nada que ver con Tomino's Hell. Del mismo modo, varios sitios web ofrecen uno y otro texto diciendo que son este poema maldito, pero tampoco es cierto. La verdad es que nadie sabe cómo conseguir el poema hoy en día. El poema no era tan reconocido hasta que hace unos años un locutor de radio de un programa paranormal japonés leyó el poema en voz alta. Él dijo que todo era normal al principio, pero que con el tiempo le costaba leerlo, solo pudo leer la mitad. 2 días más tarde se lesionó y le tuvieron que poner puntos de sutura. Él siempre se negó a pensar que era por el poema. El poema en cuestión se puede conseguir en internet fácilmente, tanto en su versión original como en español, aunque como ya lo mencioné antes, no significa que sea el real. Muchas veces solamente cambia una palabra o dos, pero con eso ya te estás salvando la vida. A continuación, pondré el poema en su versión más conocida. Muchos dirán que es la real, pero no se sabe, ya que es muy difícil encontrarlo. ¿Te atreves a leerlo en voz alta? Una mujer desconocida, con mascarilla, se cruza con un niño y le pregunta: ¿Soy hermosa? El niño asustado le contesta que sí. La mujer entonces se quita la mascarilla. ¿Ahora también lo crees? Sus labios se separan, abriéndose hasta las orejas. El niño responde que no. Aterrado, huye de ahí, pero es muy tarde. Nadie escapa de ella. Casi todo japonés, de la edad que sea, ha escuchado alguna vez esta historia. Cuenta una leyenda que en el Japón feudal vivió una hermosa pero vanidosa mujer que contrajo matrimonio con un samurái. Tal era la belleza de la mujer que continuamente era pretendida por otros hombres, siendo frecuentes las infidelidades a su marido, quien un día, harto de ellas y en un ataque de celos y de ira, cogió su katana, cortándole la boca de lado a lado mientras gritaba: ¿Piensas que eres hermosa? La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses, que buscan cuidarse de resfriados o enfermedades. Sus víctimas son principalmente niños, y si la llegases a encontrar te detendrá. Y entonces ella te preguntará: ¿soy hermosa? Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras. Pero si respondes que sí, se quitará la máscara, mostrando su boca cortada, y volverá a preguntar si es bella. Si en esta ocasión respondes que no, ella te cortará por la mitad. Pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja, dejándote como ella. Es imposible correr y escaparse, ya que si lo intentas, ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esta leyenda, que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros. En 1979 hubo testimonios de encuentro por todo Japón con Kuchisake Onna, y en el año 2000 volvió a haber varias denuncias de japoneses que aseguraron haberla visto vagando de nuevo por las calles. En un templo japonés permaneció Kiku, una enigmática muñeca poseída por el espíritu de una pequeña niña fallecida. El caso de la muñeca Okiku tuvo lugar en Japón. Allí, una niña de 3 años llamada Kiku Tsuchiku contrajo una enfermedad terminal que le obligó a hacer reposo absoluto durante meses. Frente a esta triste situación, su hermano mayor, Eikichi Suzuki, de 17 años, viajó a una ciudad cercana para elegirle el mejor de los regalos para la pequeña.
Entre decenas de juguetes, el joven optó por una preciosa muñeca de porcelana de unos 40 centímetros. Esta tenía el pelo negro por la altura de los hombros y un tradicional kimono japonés. Sus ojos también llamaban poderosamente la atención. Kikuko adoró a su muñeca desde el primer instante que la vio. La niña no dejaba de abrazarla y la bautizó Okiko. Lo cierto es que de manera trágica y de manera en la que los padres no pudieron hacer nada, a los 5 meses, la niña falleció, dejando sin consuelo a su familia. Como es tradición en Japón, la cremaron junto a sus objetos más preciados. Sin embargo, se olvidaron de Okiko y no quisieron quemarla después. Por esa razón, decidieron colocarla junto a las cenizas de la pequeña en el altar familiar que habían armado en su hogar. En medio de la profunda tristeza, la familia se percató de un hecho aterrador. A la muñeca que habían dejado junto a los restos de su hija, no dejaba de crecer el cabello. El cabello negro azabache del juguete pasaba la línea de sus hombros y en pocas semanas llegó hasta las rodillas. La familia comenzó a pensar de esta manera que el espíritu de Kikuko habitaba la muñeca. Ellos, con la esperanza de que fuera su hija, lo aceptaron y al cabo de poco tiempo tomaron como una tarea habitual cortarle el pelo. La muñeca Okikuko todavía permanece en la actualidad en el templo Maneji, en Japón, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Como ven, la muñeca aún puede visitarse, pero todos aquellos que ven a la muñeca quedan completamente sorprendidos, ya que ven el gran parentesco que hay entre la muñeca y la niña. Además de percatarse que en verdad el cabello de la muñeca nunca deja de crecer.